la semana pasada y espero que los que estuvieron presentes recuerden que el capítulo 4 inicia una nueva visión, la segunda visión que cuenta el libro de Apocalipsis. La segunda visión es: Juan ve una puerta abierta en el cielo, dice, y una voz le dice, sube. Y de repente Juan está en el cielo, en esa puerta abierta, y está observando, y lo que ve es exactamente lo que nos está contando en el capítulo 4 y en el capítulo 5. En el capítulo 4 comenzó esa visión. ¿Qué es lo que ve en el capítulo 4? Ya lo hemos repasado, ¿verdad? Lo primero que ve es un trono, el trono de Dios, y no dice que ve exactamente a Dios, pero dice, y al que está sentado, o al sentado en el trono. O sea, es la imagen del Dios Todopoderoso. Y comienza a describirnos una serie de detalles que ya analizamos, de los cuales podemos decir en esta hora, a manera de resumen, que teniendo como punto, como foco principal el trono y al que está sentado en el trono, vienen una serie de círculos concéntricos. Bien, esa sería la idea. En el punto central hay un trono que habla de la presencia de Dios, el trono de Dios. Y luego en círculos concéntricos, unos más cerca que otros, van a aparecer los 4 seres vivientes que ya analizamos el martes pasado. Uno con cara de león, ¿se acuerdan? Uno tiene cara de león. ¿Y otro? A ver, ¿se acuerdan? Un becerro. Luego, un rostro humano y un águila. Son 4 seres vivientes, ya analizamos, ¿verdad? Están en el círculo inmediato al que está sentado en el trono. Y en el círculo siguiente, todos teniendo como centro el trono, encontramos los 24 ancianos que están sentados en 24 tronos. Y ya habíamos interpretado rápidamente estos simbolismos, el significado de estos simbolismos. Los 4 seres vivientes representan todo lo que respira, como dice el Salmo 50, todo lo que vive, toda la creación, en el cielo, en la tierra, en el aire, en el mar, toda forma de vida representan los seres vivientes. Los 24 ancianos representan todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y qué interesante, hermanos. Yo les decía el martes pasado, en esta visión, lo que está más cerca de Dios no son los poderosos, sino su creación. El poder está al servicio de la creación. Todo poder es para dar vida. Yo les decía, ¿verdad?, que si ponemos atención, aquí encontramos una teología del poder. Sería bonito un día reunirnos con los políticos, ¿verdad?, con los que aspiran a la política y decirles, ¿para qué sirve el poder? ¿Para qué? ¿Para sacar provecho? ¿Para servirnos? ¿Para enriquecernos? ¿Para que le vaya bien a nuestra familia? Bueno, aparentemente es lo que la gente quiere, ¿verdad? El ser humano naturalmente busca el poder para propio beneficio. Pero en la visión correcta de las cosas como Dios las ve, el poder debe estar al servicio de la vida. Todo lo que ayude a fomentar la vida, la armonía de la vida, la justicia, la salud, la libertad, todo eso, el poder debe estar a favor de la vida. Bien, esta es la primera escena con todos los detalles que ya vimos. ¿Qué significa el mar como de vidrio? ¿Qué significa el arco iris? En este capítulo 4, hermanos, se está realizando una adoración verdadera, una adoración auténtica al Dios creador y sustentador del universo. Es un verdadero tema de adoración. Yo le decía el martes pasado, ser realista. ¿Quién es una persona verdaderamente realista?
Y yo les digo, normalmente se dice que una persona realista es la que tiene bien puestos los pies en la tierra. Pero de acuerdo a esta visión de Juan, una persona verdaderamente realista es la que también tiene bien puestos los ojos en el cielo, ¿verdad? Ahí empieza, ahí debe empezar nuestra visión para que esté clara toda otra visión. Empecemos a ver que Dios gobierna el mundo. El Dios que creó es el Dios que gobierna su creación. Ahora en el capítulo 5, hermanos, solamente fue una forma rápida de recordarles para que no se nos olvide. Y a mí siempre me gusta relacionar lo que acabamos de dejar con lo que viene. No me gusta analizar por pedacito, ¿verdad? Como que si ya pasó aquella clase. Tiene que haber una relación porque es una obra completa, un libro completo. Ahora viene el capítulo 5, hermanos. Sigue la visión, sigue. Juan nos los está contando todo seguido, nosotros lo estamos separando en capítulos. Si quieren ver en su Biblia, hermanos, por favor, dice en el capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, sigue el escenario, hermanos, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hasta ahí llegamos en nuestra lectura. ¿Se imaginaron, hermanos? ¿Se imaginaron la escena? Yo les dije que leer Apocalipsis demanda que estimulemos mucho nuestra imaginación. El martes pasado les proyecté un trozo de película, ¿verdad? Para que estimularles a que cuando leamos no solo lo entendamos, sino imaginemos el cuadro, porque ahí está la fuerza, en el cuadro completo. ¿De qué se trata esta visión? Ahora sí, hermano, ya leímos 2 veces, ahora yo les pregunto, ¿de qué trata esta visión? ¿Qué es lo que está viendo Juan? Ya dejamos atrás el capítulo 4. ¿Qué es lo que nos está contando nuevo ahora en este capítulo 5? A ver, ¿quién me lo puede describir en pocas palabras? ¿Qué es lo que ve Juan? Hay un libro. ¿Cómo se lo imaginan ese libro? Acuérdense que estamos hablando de imaginarnos. ¿Cómo se imaginan ese libro? Un libro sellado. ¿Qué significa eso? Si yo les pregunto a ustedes, dibújenme un libro sellado con 7 sellos, ¿cómo lo harían? No, Ricardo, ¿cómo se lo imagina usted? A ver, un libro, ¿de qué forma? ¿Cuadrado, rectangular? ¿De qué ancho? Ah, bueno, es un rollo. Ah, pero es bueno la imaginación, porque decir libro hoy para nosotros, fíjense, el lenguaje de un libro es algo así. No sé si ustedes se lo estaban imaginando así, alguien que tiene un libro en la mano. No, no es un libro. La escritura dice un rollo. Acuérdense que en la antigüedad los libros no existían en esa forma. Eran rollos, se desenrollaban así, incluso las escrituras. Por eso dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Eso quiere decir que de los 2 lados, entonces estaba y enrollado, es lo que alcanzó a ver Juan. Pero vean ustedes que dice que estaba sellado con 7 sellos.
Pero ¿dónde están los 7 sellos? Y seguramente nosotros estamos pensando en los sellos que conocemos, ¿verdad? Bien, sí. En la antigüedad se usaban sustancias calientes que cuando estaban calientes se volvían maleables, muy maleables. Y cuando secaban, pues cerraban, ¿verdad? Sellaban, como decimos. Y normalmente esos puntitos, hermanos, eran como, vamos a imaginarnos, como si fuera cera caliente derretida, se dejaban caer. Y precisamente cuando estaban calientes, se les ponía una marca. Normalmente era la marca de un anillo o de un sello que se colgaba aquí, la persona que tenía autoridad. Tiene que ver con algo que una autoridad cerró para que no se leyera. Ustedes saben ahorita que hay un escándalo, ¿verdad?, de una persona que puso en la internet mucha documentación del gobierno de Estados Unidos que no deberían estar leyéndolo la gente. Entonces creo que han oído de este señor que está en una embajada, ¿verdad?, asilado porque lo quieren meter a la cárcel, porque reveló muchos secretos de muchos países, entre ellos Estados Unidos. Esa información que está altamente clasificada y resguardada, bueno, alguien se la filtró a él y él la puso al público. Famosos Wikileaks, ¿verdad?, que son los que están oyéndose. Bien, la gente que tiene autoridad tiene la capacidad de decir esto no se lee, esto no se sabe. Bueno, desde la antigüedad estaba eso. Se ponían 7 sellos o cierto número de sellos, lo cual impedía que un documento pudiera estar al alcance de cualquier persona. Y eso nadie podía abrirlo, sí, sentencia de muerte. Ahí está, fíjense bien la forma. No es un libro como el que conocemos nosotros, es un rollo. Fíjense qué interesante es la imaginación entonces. Porque imaginarse un libro a imaginarse un rollo hay mucha diferencia. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está este libro o este rollo? Léanlo, por favor. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo ve Juan? ¿Ya se imaginaron a Dios, hermanos, sentado en el trono? Y en su mano derecha tiene ese libro, ese rollo. En su mano derecha. ¿Por qué Juan no dijo y en su mano nada más? ¿Por qué señala que en la mano derecha? Cierren sus ojos y imagínense a alguien que está sentado en su trono y tiene eso en la mano. Yo les pregunto, fíjense bien porque es bueno imaginar. Cuando empieza esta visión, ¿dónde está el rollo? Y cuando termina, al menos hasta donde leímos, ¿dónde está el rollo? Sería bueno preguntar, ¿dónde está el rollo al inicio y dónde está el rollo al final? Ya lo leímos 2 veces, hermano. No le prestamos atención a los detalles. ¿Dónde está el rollo al inicio? En la mano derecha. ¿Dónde acaba el rollo? En el versículo 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero, ahora ya no está el rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono, sino el del que vino, que es el Cordero, y tomó eso. Ahora imagínense esa escena, hermanos, de uno que tiene en la mano derecha algo y se lo pasa a otro. ¿Dónde han visto esa imagen? Solo en las carreras, ¿verdad?, de relevo, ¿verdad?, cuando se pasa la estafeta. Bueno, lo que está pasando aquí, hermanos, es una visión muy importante. Es el Dios Todopoderoso que está dando todo el poder al Cordero. O sea, aquí está repleto de teología, hermano. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan de ese texto, hermano? ¿Dónde lo oyen? ¿Dónde lo escuchamos? Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Lo dijo Jesús? Caliente, caliente, están cerquita. La acabamos de ver. No creo que se les olvide tan fácil. Cuando estaba con Pilato, no. Se lo dice Jesús a sus discípulos. Mateo 28, acabamos de terminar el estudio de Mateo.
Capítulo 28, cuando viene la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Todo potestad o todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué es importante? Porque está en labios de el Cristo crucificado, ahora resucitado. Es muy importante unir eso. El que está diciendo todo poder es el Cristo resucitado, que acaba de ser crucificado. Pero ahora dice, todo poder me ha sido dado. Y si ustedes leen en Filipenses 2, dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. Y Dios lo exaltó, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bien, todo esto que lo decimos en textos diferentes de la Biblia, está en imágenes aquí. Es muy importante, como dice el hermano Rafael, ese rollo en la mano derecha de Dios es como un cetro. Fíjense bien qué imagen tiene. Por eso es bueno imaginárselo así y no como un libro cuadrado como nosotros. Porque hoy tener un libro en la mano es solamente una persona que le gusta leer, ¿verdad? Pero tener este rollo es como la batuta del director de orquesta o el cetro real que usaban los reyes. Ese cetro era la señal de autoridad. Y ustedes lo ven todavía en muchos lugares. Incluso, ¿verdad? Aquí en nuestras culturas, las culturas autóctonas, existe lo que se llama el bastón de mando en el pueblo indígena de los chamulas, ¿verdad? Hay un bastón de mando que se le da a alguien, señal que le están dando autoridad. Ya en nuestros tiempos modernos, lo que se le da son las llaves de la ciudad, ¿verdad? Cuando viene un personaje distinguido. Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Aquí es señal de poder y autoridad. Lo que está en juego es que todo el poder de Dios se lo da al Hijo. Muy importante, hermano. Todo el poder de Dios se lo da al Hijo. Toda la adoración que Dios recibió en el capítulo 4, ahora también lo recibe el Hijo. Esto es súper, súper importante, hermanos. Entonces, si alguno de ustedes recuerda lo que conocemos nosotros como el credo de los apóstoles, hermanos, que por cierto lo tenemos impreso en los himnarios también. ¿Alguien recuerda el credo de los apóstoles? Aunque no de memoria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Fíjense bien, algunos piensan que lo que está diciéndonos Juan con imágenes es el credo de los apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? Por cierto, en muchos cultos, en muchas liturgias, el credo de los apóstoles se recita cada vez que hay culto. Y si nosotros quisiéramos introducir en nuestras reuniones de culto, recitar el credo de los apóstoles, que lo hemos hecho en algunos cultos especiales, estaría bien, siempre y cuando no cayera en un simple formalismo, y no estuviera haciendo exactamente lo que está funcionando aquí. Cuando decimos creemos o creo en Dios Todopoderoso, nos estamos refiriendo al Dios que está sentado en el trono. Pero enseguida decimos, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Fíjense qué interesante, Señor nuestro. Habla de poder, que fue crucificado, muerto, sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Bueno, aquí va a aparecer todo eso. Entonces, es muy importante lo que un autor dice, lo que nosotros normalmente repetimos en un credo, Juan nos lo está diciendo en imágenes. Es un libro altamente litúrgico, el libro de Apocalipsis, altamente teológico, porque nos está enseñando precisamente acerca de la revelación de nuestra fe en Dios. Bien, vamos a avanzar entonces. Vio un libro, dice, que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Versículo 2. Luego vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? ¿Qué es la palabra digno, hermano? ¿Cómo entienden ustedes la palabra digno? ¿Quién es digno? ¿Alguien que merece? La palabra digno significa alguien
capaz. Es decir, que tiene los méritos, como dice la hermana Lupita. Alguien que tiene los méritos. Alguien capaz, pero alguien también que tiene el suficiente poder y autoridad. Si yo preguntara, ¿quién es digno de leer esos archivos secretos de los Estados Unidos, hermano? Dicen algunos que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos sabe lo que los Estados Unidos tienen en oculto. Entre las muchas leyendas dicen que los Estados Unidos saben algo mucho más de lo que nosotros sabemos acerca de los ovnis. Pero está escondido ahí. Muy pocos saben esas cosas. Y lo tienen como ultra secreto. Algunos piensan que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica tiene acceso a esa información. ¿Quién es digno? ¿Quién es capaz? ¿Quién puede? Es la pregunta de este ángel. Es un ángel, ¿eh? Aquí es la voz de un ángel poderoso. Y con una pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es capaz? ¿Quién tiene la suficiente autoridad, los suficientes méritos para abrir este libro? Yo les pregunto, hermanos, ¿qué creen ustedes que contenga ese libro? Que está tan celosamente sellado y que no hay quien pueda leerlo. No hay quien nos los pueda dar a entender. ¿Qué trae ese libro, hermano? ¿Alguna vez algunos de ustedes han estado interesados en saber qué hay en un libro? ¿En un escrito? ¿Qué puede tener este libro que está sellado? ¿Este rollo? ¿No? ¿No dan? ¿Qué se imaginan que pueda tener, hermanos, este rollo? Revelación. Muy bien. ¿Sobre qué? ¿Quién mató a Colosio? ¿Quién mató a Kennedy? ¿Dónde quedó la bolita? Hay una revelación, sí. ¿Pero de qué? Capítulo 4, a ver, su Biblia. Versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Precisamente, hermanos, lo que tiene el contenido de este rollo es cómo va a acabar la historia humana, hermanos. ¿Para dónde va la historia? ¿En qué van a acabar? ¿En qué va a acabar el mundo, hermanos, siempre? ¿Nunca se han preguntado ustedes? Los científicos dicen que ya estamos a 5 minutos para las 2. No sé si han oído ustedes. Los científicos hablan del reloj del planeta Tierra y dice que estamos al 5 para las 12. Una manera de decir, estamos a cosa de nada de que se acabe este mundo. Se está abriendo más la capa de ozono, se está derritiendo más los hielos de los polos, se está aumentando el nivel del agua, cada vez más las lluvias causan destrozos por todas partes. Y hace unos años empezaron a salir esas películas, ¿verdad? De que un día, ¿cómo va a acabar el mundo? ¿Dónde va a ir a parar el mundo, hermano? ¿A dónde vamos? Hablando de los fenómenos. Ahora, hablando de la moral, ¿a dónde está yendo el mundo, hermano? Hablando de los valores, hablando de la justicia. ¿Tiene solución este mundo, hermano? ¿Algún día va a encontrar solución? Bueno, y para no pensar en todo el mundo, pensemos, México, hermanos, ¿tiene remedio en nuestro país? Creo que el cristiano, hermanos, está llamado a adorar a Dios, poniendo bien los ojos en el cielo, como decíamos el martes, pero bien puestos los ojos en la tierra, bien puestos los pies en la tierra también. ¿Saben lo que está pasando, hermanos, en nuestro estado? Aquí en Carranza hay un gran problema, que han habido muertos. No sé si escucharon la noticia, ¿verdad?, que comentaba el hermano Martín Guerrero el sábado. Al pastor Edras Alonso, aquí de San Cristóbal, lo agarraron a un grupo de hermanos evangélicos y los amenazaron de quemarlos vivos. Por lo menos los tuvieron secuestrados más de 20 horas.
Los transportistas tenían cerrada la carretera ya, salida. Los maestros se agarraron aquí, un grupo de maestros, ¿verdad? Aquí en el Poliforum el sábado, que hubo sangre, ¿verdad? Y destrozos. ¿Cómo va a acabar todo, hermano? No hay dinero, hermanos. No hay dinero. Hay mucho trabajo, pero no hay dinero para pagar. ¿Va a mejorar, hermano? ¿Va a mejorar nuestra situación? ¿O esto va a llegar a acabar de una forma terrible? Bien, esa es la pregunta que hace todo ser humano. ¿Y tiene propósito la historia, hermanos? ¿Tiene algún propósito la historia? ¿O quién sabe dónde vamos a ir a parar nosotros? Bueno, lo que está en la mano derecha, fíjense bien qué interesante. En la mano de Dios, en el poder de Dios, está la historia humana. ¿No es una bonita imagen, hermano? ¿Dónde está la historia, hermanos? ¿A dónde va la historia? Dios la tiene en sus manos. Dios la tiene. Lo que nosotros decimos en nuestro credo, creemos en un Dios creador, pero también en un Dios administrador. Un Dios que gobierna el mundo. Y porque Dios gobierna el mundo, como dice el Salmo, el mundo no será conmovido. Dios tiene el control de la historia. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿En qué va a parar la historia? ¿Qué remedio hay para la humanidad? ¿Qué contestaríamos nosotros, hermanos? Si somos pesimistas, diríamos. ¿Saben ustedes que cuando se estudia la historia humana, la historia universal y la historia moderna, llega una época que se llama la Ilustración y luego viene el humanismo, ¿verdad? Y en esa época se llegó a pensar que con todo aquello que se llamó la revolución industrial, el mundo cada vez iba a pasos agigantados a que el ser humano encontrara el nivel que le correspondía. Las grandes mentes de los científicos del siglo XVIII, del siglo XIX, grandes descubrimientos, el átomo, la electricidad. Parece que el ser humano iba a ser catapultado, pero empieza el siglo XX con la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y toda la efervescencia de que el hombre, el ser humano estaba creciendo y creciendo, se viene abajo. Viene una gran y terrible desilusión. El ser humano no va para arriba. ¿De qué sirvió la mente de los grandes científicos como Alberto Einstein con su revolucionaria teoría de la relatividad? Solamente para que eso fuera la base teórica y construir una bomba atómica que acabó con una población terriblemente. Bien, esto es lo que nos está contando aquí, hermanos, el libro de Apocalipsis. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos? Y el versículo 3 dice, ni ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y vean ustedes, yo quiero subrayar versículo 4. ¿Qué dice? Y lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Fíjense bien, hermanos, esta reacción de Juan, cuando se dice, nadie puede, nadie sabe. Lo que viene de Juan es una gran desilusión, un gran llanto. El llanto de la gente que no tiene esperanza. El llanto de las personas que dicen, ¿quién sabe qué va a pasar con mi vida, con nuestra familia, nuestro estado, nuestro país? Y es muy bonito, hermanos, porque este capítulo que comenzó con llanto va a terminar con un canto. Y creemos lo que dice el salmista, que Dios cambia nuestro lamento en baile. Lo que empieza con llanto termina en un canto. Qué bonito cambio, hermanos. Cuando uno puede decir,
estoy llorando y de repente ya estoy cantando. Algo pasó. ¿Qué pasó? Que descubrimos que el que tiene en sus manos la historia y la va guiando es el Señor. Uno de los ancianos, dijo el verso 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces comienza, hermano, si el capítulo 4 habla de la teología de la creación, el capítulo 5 habla de la teología de la redención. Dios como creador, aquí Jesucristo como el redentor. Aquí entra en escena la clave de este capítulo, hermano. La historia humana que se descarriló por la presencia del pecado tiene remedio porque Jesucristo la ha redimido. Es lo que hemos dicho de muchas maneras, nos lo está contando Juan con imágenes. La historia humana, cuando Dios crea, dice que Dios lo hizo todo bueno, pero el pecado echó a perder todo, la obra de Dios, la saboteó. Bueno, pues esta historia saboteada, esta creación echada a perder por la presencia del pecado, tiene remedio en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la clave para entender la historia, hermano. Cristo Jesús es la clave para interpretar correctamente la historia. Si ustedes quieren saber si la historia tiene sentido, tiene propósito, la historia humana, la respuesta es sí la tiene en Jesucristo, nuestro Redentor, en Jesucristo, nuestro Salvador. Yo quiero que se imaginen, les voy a preguntar aquí, voy a poner aquí 2 palabras. ¿Le entienden a esas 2 figuras, hermanos? ¿Qué significan? ¿Qué significado tiene para usted, a ver, como cristiano? Oír estas 2 frases, león de Judá, raíz de David. ¿Qué sentido tienen? ¿Qué cosas vienen a su mente? ¿En qué piensan, hermanos? León de Judá, raíz de David. Porque sabemos que está aquí en Apocalipsis, pero ¿por qué lo menciona aquí? ¿Qué es el león de Judá, hermanos? La bendición de Jacob a sus hijos. Allá en Génesis capítulo 49. Fíjense bien qué interesante, porque a veces estas figuras para un público más familiarizado lo entiende, pero si no estamos familiarizados, ¿qué quiere decir esto? No llores, he aquí, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La pregunta es, ¿a quién se le llama león de Judá y raíz de David? ¿Por qué león de Judá? ¿Por qué raíz de David? ¿De dónde vienen esas palabras? León de Judá. ¿Alguien me puede explicar algo? De lo que imaginen, de lo que supongan, hermano. Ya el hermano Rafael nos dijo que a él encuentra que se conecta ya con la bendición que da Jacob ya a punto de morir a sus hijos. Y a Judá, fíjense bien, a su hijo Judá, que no era el mayor. Si mi mente no me falla, Judá era el tercero de los hijos. Primero era Rubén, segundo Simeón, Leví, era el cuarto Judá. Judá era el cuarto. Pero a Judá, cuando le da la bendición, le dice que es el león, se llama así, el león de Judá. Bueno, ya nos recordó una conexión al hermano Rafael. Ahora, de la raíz de David, hermanos, ¿qué saben? La raíz de David, estamos hablando de genealogía, ¿verdad? De descendencia. De la familia, de la casa de David, viene el Señor Jesús. Bien. ¿Qué más? El Mesías. ¿Pero en qué lo basamos? Fíjense bien, hermanos, que
Estos dos títulos eran títulos o imágenes muy conocidas para referirse al Mesías esperado, al Mesías prometido. En el pueblo judío, hermanos, cuando ustedes oían León de Judá, un judío bien educado, un judío que fue practicante de su religión, rápido conectaba que se estaban refiriendo al personaje que, según ellos, esperaban al final de los tiempos, el Mesías. ¿Por qué León de Judá? Por esa cita que nos da el hermano Rafael de Génesis 49, cuando dice que Judá es el león, es como un león. Pero la raíz de David es un término, es una figura que la coloca el profeta Isaías, cuando le llama el vástago o la raíz. Me llamó la atención porque ahorita quiero investigar con calma. Me llamó la atención porque hay unas versiones, voy a checar si estoy en lo correcto, pero hay algunas versiones que en lugar de David, quiero checar ahorita, que voy a checar con calma, si realmente aquí debe decir raíz de David. Sí, raíz de David. Porque en la profecía de Isaías dice el vástago de Isaí, la raíz de Isaí, que también se dice Jesé. En el hebreo se lee Isaí o Jesé, es el mismo nombre. Pero no es la raíz de David, sino la raíz de Isaí. ¿Quién fue Isaí, hermanos? En la Biblia, ¿quién fue Isaí? El papá de David, ¿verdad? Así se llamó Jesé, o Isaí era el papá. Y cuando se habla de la raíz de Jesé o de Isaí, se habla de un Mesías que va a salir de la línea de David. Y aquí se juntan las dos profecías, porque David era de la tribu de Judá. Y desde Génesis está la profecía de que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Pero en Isaías se agrega que era la raíz de la casa de David o de casa de Jesé. Entonces vuelven a conectarse dos profecías de diferente tiempo, una de Génesis y otra de Isaías, se conectan para hablar las dos acerca de un personaje, el Mesías. El Mesías vendría de la tribu de Judá y de la familia de David. Fíjense bien, tribu de Judá, pero de la familia de David. Claro, como dice nuestra hermana Mirna, el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, cumplió con esta expectativa. Él era de la tribu de Judá y era de la descendencia de David. Pero hay que entender que antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ya habían ideas, ya habían expectativas, que León de Judá y raíz de David eran términos para referirse al Mesías. Pero me gusta esa última imagen, hermanos. Vuelvo a pedir su sentido de imaginación. ¿Cómo se imaginan cuando dice raíz de David? Raíz de David. ¿Por qué raíz de David o de Jesé? Vamos a ponerle raíz de Isaí. ¿Cómo se imaginan ustedes la raíz? Vamos a dar un curso, vamos a ver quién nos puede dar un curso sobre recuperar nuestra capacidad de imaginación, hermano. Porque los niños tienen una capacidad asombrosa de imaginación. Y a veces nosotros los adultos se lo quitamos, ¿verdad? ¿Cómo es la raíz de Jesé o de David, hermano? ¿En qué piensa? A ver, vamos a ver, de todo lo que ustedes han visto, ¿en qué pensarían? Vamos a ir uniendo entre todos, hermanos, a ver. Vamos a formar un cuadro, a ver. Si estamos hablando de la raíz de David, ¿en qué es lo primero que pensaríamos? Un árbol. Gracias, hermana Lupita. Vean cómo es fácil. En un árbol, ya empezamos. Porque alguno puede decir la raíz cuadrada, ¿verdad? Para algunos dirán raíz, ¿qué más? Lo único que ya sé es la raíz cuadrada, ¿verdad? Ya, en un árbol, hermana, gracias. Otra vez, acerquémonos más. ¿Qué significa la raíz de Isaí? ¿Cómo se la imaginan? Bien, gracias, hermano. ¿Ven cómo nos ayuda? Esa es la imagen. Un árbol que fue talado casi a raíz. Un árbol que lo talan de raíz. Pues el poder de Dios va a hacer que ese árbol, ese tronco que ya no tenía, va a retoñar, dice.
Por eso otra palabra es el germen. Entonces esos son lenguajes de la Biblia. Raíz de David, el germen, el renuevo. Son palabras del Antiguo Testamento, hermano. Pero tienen una imagen. Por Dios enjuició al pueblo de Israel, pero no lo destruyó. Y todavía vendrá una raíz, un vástago de David. Un hijuelo, como dice el hermano, del tronco casi quemado y arrasado, va a salir todavía. Así era la esperanza que Dios le daba al pueblo de Israel. Donde parece que no hay nada, Dios va a levantar todavía la vida. Qué bonitas imágenes, hermanos. Eso era la expectativa del Mesías. Viene todavía de la descendencia de Judá, pero también de la casa de David. Acuérdense, hermanos, que cuando invade Nabucodonosor, no solo se llevó cautiva a la gente, sino mató a sus reyes, hermanos. Mató a sus reyes. Pero si ustedes leen bien la escritura, por eso es bonito leer la Biblia y entenderla, aun cuando estamos leyendo así lectura de toda la Biblia. Cuando regresan del exilio, hay un descendiente de David entre los que regresan del exilio. ¿Cómo se llama? Profecía de el libro de Zacarías, lo van a encontrar. Hay un sumo sacerdote que se llama Josué, y el descendiente de David, Zorobabel. Ahí está en la Biblia, Zorobabel. Y lean la escritura en Mateo cuando nos cuenta la genealogía de Jesús. Léanlo y van a ver que dice, estos son los descendientes. Y del regreso del exilio van a poner, y Zorobabel. Zorobabel es un antepasado del Señor Jesús. Zorobabel, precisamente en su nombre, Será, Zorobabel, trae la raíz renuevo. La palabra renuevo o retoño se dice en hebreo seraj. Y el nombre Zorobabel en hebreo es Seraj Babel. El que retoñó en Babilonia sería más o menos. No murió toda la casa de David, no acabó, vino Zorobabel. Bien. Toda esta explicación es para que entendamos que lo que está diciendo aquí el anciano es: no llores, porque Dios no ha olvidado su promesa. No llores, porque Dios cumple lo que promete. Hay un descendiente de Judá, pero hay uno que resucitó de lo que parecía la muerte. Y esa es una figura muy bonita para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Murió, pero Dios lo levantó. No llores, porque dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y nuevamente yo los voy a estar bombardeando, hermano. Nos imaginemos, porque el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, es decir, en el centro de todo. Ahora sí, los reflectores están en el mero centro, y en el mero centro está el trono de Dios, y ahí está también el Cordero. En medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ya se imaginaron la escena, hermano? Juan primero oyó la voz: no llores. Fíjense, vamos a oír la voz: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, ha vencido. Oyó la voz. Pero de repente Juan, al oír la voz, voltea hacia el centro. Y yo le pregunto: ¿y qué es lo que vio, hermano? Descríbame lo que vio Juan. Imagínenselo y cuéntemelo después. Voltea Juan, ¿y qué ve? ¿Qué le pasó al león, hermano? Cuando dice: aquí el león. Aquí es una expresión hebrea para decir acá está el león. Cuando voltea Juan, dice: no ve ningún león. ¿Qué le pasó al león?
Es fácil confundir un león con un cordero, hermano. ¿Por qué si a Juan la voz le dice aquí está el león de Judá, lo que ve es un cordero? Bien, otra vez. Juan ve un cordero, pero denme más detalles. ¿Cómo estaba ese cordero? ¿Qué significa? Sacrificado, sangrando. Faltó. Hay un detalle que se está escapando ahí. En pie. Qué interesante. Si está degollado, ¿cómo debe estar? Tirado, pero no está tirado. Está de pie. Y está en el centro del escenario. Y no solamente está de pie, sino se va a aproximar al trono de Dios. En el siguiente versículo. Es un cuadro nuevamente muy fuerte. ¿Por qué describe? Vamos a ver, ya dijimos que cuando dice he aquí el león de Judá, la raíz de Isaí, se está refiriendo a Jesús. O que las profecías del Mesías cuadran bien en la persona de Jesús. Al menos los cristianos, para nosotros queda suficientemente claro que Jesús es el cumplimiento del Mesías de Dios. Pero ¿por qué aquí aparece el cordero? ¿Por qué ve un cordero, Juan? ¿Qué representa el cordero? Representa el cordero que quita el pecado del mundo. Así es, esa es la imagen. Definitivamente, ¿verdad? Pero ¿en dónde otra parte del Antiguo Testamento aparece un cordero? ¿O con qué lo relacionamos este cordero? El cordero pascual, el cordero del Éxodo. Aquí está, es todo eso que lo tenemos bien claro en la teología del Nuevo Testamento, aparece aquí. Ese cordero, hermanos, ¿se acuerdan ustedes que mataron ese cordero? ¿Y qué hacían con su sangre? Allá en Éxodo, pintaron los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la destrucción vino, vio las puertas manchadas de sangre, pasó por alto. De hecho, de ahí viene la palabra Pascua, en hebreo Pesaj, significa saltarse o pasarse por alto. Ahí no entraba el ángel exterminador. Y precisamente ese evento del Cordero Pascual en el libro de Éxodo capítulo 12 se relaciona con la liberación del pueblo de Dios de Egipto. El gran acto, fíjense bien, el acto por excelencia donde Dios demostró tener todo el poder y no Faraón. Qué interesante, hermano. El acto de Dios libertando a su pueblo, donde se ve que quien tiene todo el poder es Dios y no el Faraón, es en la Pascua. Cuando Faraón se levantaba como el rey, el poderoso que no iba a dejar ir a su pueblo, Dios lo domó, Dios lo dominó y le dijo, tú no eres nadie. Por eso el pueblo de Israel celebra como el acto central de su historia, su liberación de Egipto. Bueno, pues aquí nos están diciendo el gran redentor, el gran liberador, no de Israel, sino de todo el mundo, es Jesucristo. Bien, ya nos acercamos un poquito entonces al tema. El capítulo 5 nos habla de el Dios que redime, del Redentor. Dios Creador, capítulo 4, Dios Redentor, capítulo 5. Alabanzas al Dios Creador, alabanzas al Dios Salvador, en el capítulo 5. Ahora una pregunta nada más, ¿por qué un cordero? Bueno, porque nos recuerda la imagen de Egipto. Pero no nos confundamos, hermanos. El cordero no significa debilidad. El cordero no significa que es blandito. Más bien el cordero significa que el poder que tiene el cordero no es el poder tirano, no va a triunfar, no va a vencer haciendo despliegue de su poder militar. No es el poder militar, no es el poder físico. ¿Dónde está el poder de Dios, hermano? ¿Cuál es el poder más grande del universo? El amor de Dios. Y si hay algo que representa el cordero degollado es de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué Juan no ve un león? Porque el león es símbolo de fuerza, fuerza descomunal, fuerza salvaje. Pero no es así como gobierna Cristo. Cristo ha vencido con la fuerza del amor. Por eso Juan está viendo al Cordero. Él que se entregó, él que aguantó hasta el último momento el menosprecio de sus enemigos y estuvo dispuesto a ir a una cruz cuando él sabía que era el Hijo del Dios Todopoderoso, pero dijo: hágase, Señor, tu voluntad. Bien, él es digno, él es digno. Y termina el versículo 7 diciendo: y vino, fíjense bien, y vino, no dice y fue llamado, y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bien, antes se nos olvidó en el versículo 6, dice: un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos representan poder, hermano, es una figura de poder. Ustedes leen la Biblia, sobre todo los profetas Daniel y antes, ¿verdad? Si ustedes leen la palabra cuerno, habla de poder. Los ojos hablan de sabiduría. El número 7 es plenitud. Cuando se dice que el cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, ¿qué está diciendo? Que él tiene pleno conocimiento y pleno poder. ¿Y cómo se dice en otras palabras, hermanos? Todopoderoso. ¿Sí? Ayúdenme con otra palabra. También, ¿verdad? Pero digan en otras palabras de alguien que tiene todo el poder y todo el conocimiento. Muy bien. ¿Y la otra? Omnisciente, ¿verdad? ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Dónde han oído esas palabras? Omnipotente y omnisciente. Son atributos de Dios. Lo que está diciendo aquí el capítulo 5 es: Jesús es Dios. Otra vez, cuando se encuentren a alguien que les diga: ¿y dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios, hermano? Está lleno de pasajes, hay que saberlo interpretar nada más. Este pasaje donde dice que el cordero está lleno de ojos y 7 ojos y 7 cuernos, está diciendo: es todopoderoso, es omnipotente y omnisciente, es Dios. Pero no solamente eso, sino que a él se le va a dar honra y gloria como se le da a Dios. A nadie más se le da la honra y la gloria que a Dios. Pues si al Creador se le da honra y gloria en el capítulo 4, al Cordero se le da honra y gloria en el capítulo 5. Jesús es Dios. Vino, tomó el libro de la mano derecha. Lo que está pasando aquí, hermanos, es lo que se llamaría una transmisión de poderes. ¿Han visto ustedes que cuando termina un sexenio hay una ceremonia? Que el presidente que sale le da posesión al nuevo presidente. ¿Y cómo se efectúa? ¿Cómo se simboliza el cambio de poder, hermano? Hay una banda, ¿verdad? La que se llama la banda presidencial. ¿Han visto ustedes esa ceremonia, hermano? Es una ceremonia. El presidente que ya acabó sus 6 años está ahí y de repente se quita la banda presidencial y se la coloca al nuevo. Es una manera de decir: ahora te toca a ti, tú tienes todo el poder, tú eres. Lo que está viendo aquí es que el que está sentado en el trono y tiene en su mano el control de la historia, se la está dando al Cordero. Fíjense ese cambio de poder, ese rollo que todavía sigue cerrado, lo está tomando el Cordero de mano del Todopoderoso. Esto nos ayuda a entender que si la historia tiene sentido en Jesucristo. Nuestra historia tiene propósito en Cristo Jesús. Los cristianos compartimos la victoria de Jesucristo. Él ha vencido y el que está en Cristo ha vencido juntamente con Él. Esto es lo que está cantando o lo que nos está describiendo la figura, la visión del capítulo 5.
Dios Todopoderoso gobierna, pero ha decidido darle todo el poder al Cristo. Hay algunos que se preocupan demasiado, hermanos. Hoy recibí una visita de una persona que me decía, ¿ya viste todo lo que está pasando? Dice, ¿cómo se están reportando avistamiento de ovnis? Yo no lo he oído, pero él dice que se están reportando muchos ovnis. Esa es trampa de Satanás, dice. Quiere que empecemos a ver el cielo y nos olvidemos. Le digo, no le comenté nada porque no tenía mucho tiempo para discutir, ¿verdad? Pero a veces nos preocupamos demasiado de en qué va a acabar el mundo, de que si, qué significa que está pasando esto, que si el Papa es el anticristo y que todas esas cosas que a veces quitan mucha energía. El que ha vencido es Jesucristo, hermano. Y el que está en Cristo está llamado a vivir con Él y a reinar con Él. No nos preocupemos, preocupémonos por estar con Cristo. Y no preocupemos si este fulano es, aquel fulano es. ¿Has oído hablar del poder universal? Me dijo. No, le digo. Se está haciendo un movimiento ahorita de que se quiere hacer un solo gobierno a nivel mundial. Bueno, le digo, es el sueño de todos los emperadores, le digo. Finalmente los grandes imperios, ese era su sueño, tener a todo el mundo bajo un mismo gobierno. Pero yo veo que la Biblia dice que todo el poder en el cielo y en la tierra se le ha dado al Cordero. Y ese que tiene todo el poder es el que murió por nosotros, hermano. Imagínense. Y se lo está dando el que nos creó a nosotros. ¿Qué les dice este mensaje, hermano? El que te creó y el que te salvó con su sangre tienen todo el poder. Uno diría, bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? El Dios creador y el Dios redentor unidos, usando todo su poder para salvar a los suyos. Hasta ahí llegamos, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, pero es interesante que veamos que antes de que Juan nos empiece a contar los relámpagos, los truenos, las trompetas, antes de todo eso nos está enseñando una visión clarita. ¿Quién tiene todo el poder? Nuestro Creador y nuestro Salvador. Que eso nos aliente, hermanos. Que eso nos aliente para decir, mi vida y la vida del mundo está en las manos de Dios. Bien, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Esperamos continuar con lo que sigue de este capítulo 5. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este estudio, por esta visión y por el valor que tiene tu siervo, el escritor de este libro, para poder contarnos, Señor, lo que ha entendido, lo que ha visto por inspiración de tu Espíritu Santo, con los ojos muy bien puestos en ti, Señor, pero al mismo tiempo con sus pies muy plantados en la tierra. Señor, ayúdanos a unirnos en esta adoración, no cansarnos de proclamar quién es Rey, quién gobierna, quién tiene todo el poder, pero al mismo tiempo, Señor, no solo proclamarlo, no solo cantarlo, sino estar dispuestos a comprometernos día tras día en este mundo a vivir leales a ese Salvador, a ese Dios que creó el mundo y que nos ha salvado en Cristo Jesús. Despídenos de este momento de adoración, de este día de estar en tu casa, pero que tu santa presencia vaya con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.